Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial muy pequeño, muy bonito. Vamos a hacer una cosmetiquera, un bolso muy pequeño. Y para este proyecto voy a utilizar estas lanas. Estos colores son colores pastel y todos los ovillos son de marca Copito. Es 100% acrílico y me sugieren aguja de 3 y yo voy a utilizar una aguja de 3,5. Para este proyecto vamos a utilizar tijeras, metro y entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo voy a iniciar con el color verde. Voy a hacer un nudito corredizo y voy a realizar 14 cadenas. Entonces voy 1, 2, 3, 4. Bueno, ya tengo mis 14 cadenas. Ahora voy a poner aquí mi dedito en la última cadena que realicé. Voy a hacer una cadena más y voy a dirigirme donde tenía mi dedito. Tomo hilo y saco por las dos. Entonces ya tengo un punto bajo. Ahora, aquí vamos a seguir en el próximo espacio con un punto bajo. Vamos aquí al próximo espacio con punto bajo. Vamos aquí al próximo espacio y realizamos un punto bajo. Para las personas que no saben realizar punto bajo, punto medio, punto alto o hasta ahora están iniciando en el crochet, en mi canal encuentran un curso básico a crochet para principiantes desde cero y ahí les enseño cómo se hacen los puntos básicos, cómo tomar medidas, cómo se hace el punto, anillo mágico, todo lo que ustedes desean para iniciar en el crochet. Bueno, entonces aquí en cada cadena voy a ingresar punto bajo, voy a ingresar a la próxima cadena, no hacemos lazada, absolutamente nada, ingresamos a la próxima cadena, tomamos hilo, tengo 2 y saco por las 2 y hacemos el punto bajo y así me voy hasta llegar hasta aquí. Bueno, aquí ya llegué a mi final. Voy a ampliar un poquito para que se pueda apreciar y aquí en el último espacio vamos a hacer un punto bajo. Quiero ser muy enfática aquí porque quiero que ese bolso les quede muy bonito y vamos a hacer lo siguiente. Cuando uno va a realizar un tejido, digamos con punto medio, punto alto, punto bajo, uno siempre inicia con una cadena, le da vuelta al trabajo y aquí comenzaríamos aquí en el próximo espacio porque esta cadena ya representa un punto bajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos de esa manera, bien sea con punto alto o con punto medio, va a quedar siempre aquí en esta parte como especie de un huequito o un orificio, el cual a medida que vayamos tejiendo se va a ver muy feo nuestro tejido. Entonces la idea es que quede así súper tupidito, de tal manera que se vea un tejido así bonito, bien profesional. Entonces les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí ya hicimos el punto bajo en el último espacio y aquí vamos a realizar una cadena. Vamos a hacer una cadena y vamos a voltear nuestro trabajo. Bueno, ya le dimos vuelta a nuestro trabajo y ahora ¿qué vamos a hacer? No vamos a ir a este espacio, al próximo espacio, sino que vamos a dirigirnos al mismo espacio, o sea, acá, a este espacio. Entonces, no vamos a ir acá, sino acá. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar aquí al mismo espacio, ingreso mi aguja, tomo hilo y hago un punto bajo.
Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el próximo espacio. Entonces recuerden, por ejemplo, que si realizaron 20 puntos bajos, en la próxima vuelta 20 puntos bajos, para que no se les empiece a deformar el tejido. Entonces aquí en el próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo. Y entonces me voy en cada espacio, vamos a realizar un punto bajo hasta llegar aquí. Bueno, entonces aquí ya realicé mi segunda vuelta y aquí en el último espacio vamos a hacer lo mismo, punto bajo, cadena de subida, vamos a dar la vuelta y aquí en el mismo espacio, en este mismo espacio voy a ingresar y voy a realizar un punto bajo. Ahora en el próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo. Y así me voy realizando en las esquinas como ya les expliqué. Entonces, si se pueden dar cuenta, se ve muy bonito, no se ve ese huequito molesto cuando uno está tejiendo. Entonces me voy así con punto bajo en cada espacio. Entonces aquí ya terminamos. Aquí ya tengo el punto bajo. Entonces aquí ya llegamos a nuestro final realizando un punto bajo. Aquí damos nuevamente cadena para subir, damos la vuelta y aquí encima de la misma cadena, aquí vamos a realizar un punto bajo. Entonces la cadena es solamente por darle altura a nuestro tejido, pero realizamos el punto bajo para que se vea rellenito ese espacio y no se formen esos huecos y así se pueda ver mucho más bonito nuestro trabajo. Entonces aquí me voy a ir realizando las vueltas que ustedes gusten. De mi parte, yo voy a realizar 3 vueltas de punto bajo y cambiaría de color. Entonces voy 1, 2, voy a acabar esta vuelta y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi final, me falta tejer solamente este punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cambio de color. Entonces voy a elegir este color rosa y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el nudito, entonces este es mi hilo y lo cojo así con las 2 deditos, le doy la vuelta y tomo de acá y saco de acá. Entonces aquí ya tenemos nuestro nudito corredizo y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí voy a ingresar a realizar el último punto bajo. Entonces ingreso, tomo hilo, pero aquí no voy a sacar por las 2. Aquí lo que voy a hacer es, tengo aquí nuevamente mi aguja, voy a tomar aquí de la esquina nuevamente el último punto y tengo las 2. No voy a sacar con este, sino que voy a sacar con este. Entonces pongo aquí, voy a ajustar muy bien mi trabajo y voy a sacar con el color rosado. Entonces aquí ya vamos a hacer cambio de color. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que vamos a hacer una cadena para subir, doy la vuelta a mi trabajo y aquí vamos a esconder el hilito de una vez, pero lo vamos a esconder por la parte de atrás porque
siempre que empezamos un tejido en la parte derecha, siempre nos queda esta partecita, esta es la parte derecha de nuestro tejido y esta es la parte del revés. ¿Cómo lo sé? Por este hilito. Entonces cuando el hilito está de esta manera es la parte derecha y cuando está en esta parte es la parte del revés. Entonces aquí voy a coger el hilito que me sobra y de una vez lo vamos a esconder. Entonces vamos a esconderlo por la parte de atrás y ajustamos bien nuestro trabajo. Entonces aquí ajusto muy bien y aquí ya subí con mi cadena. Ahora en el mismo espacio, ya sabemos, vamos a hacer un punto bajo. La cadena es solamente por darle altura. Ahora en el próximo espacio, punto bajo y voy escondiendo los hilitos. Los voy ocultando, punto bajo. Estoy ocultando todos los hilitos. Próximo espacio, punto bajo y voy escondiendo. Punto bajo y voy escondiendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos escondiendo nuestro hilo. Entonces ya aquí voy a dejarlo ahí, ahorita con las tijeras lo cortamos y seguimos tejiendo ya normal y de paso vamos escondiendo esos hilitos. Ya no, al final, ya cuando terminemos el proyecto no hay que esconder demasiados hilitos. Entonces aquí seguimos punto bajo, punto bajo. Ya ustedes si desean hacer la transición, digamos que hacen una vuelta de un color y hacen el cambio, o hacen tres vueltas y hacen el cambio. En mi caso voy a hacer 3 vueltas de punto bajo, cambio de color, 3 vueltas de punto bajo, cambio de color. Y aquí en la esquinita ya me falta el último punto. Voy a ingresar, tomo hilo, hago mi punto bajo, voy a darle altura solo con la cadena y voy a ingresar aquí al mismo espacio realizando un punto bajo. Entonces ya queda rellenito nuestro espacio y seguimos en el próximo espacio realizando puntos bajos. Entonces así nos vamos por todo nuestro tejido, realizando las vueltas que ustedes deseen y haciendo la transición de colores que ustedes gusten. Entonces ya como les dije, yo voy a hacer 3 vueltas de un color, cambio de color, 3 vueltas de un color y voy cambiando y así hasta llegar hasta la medida que yo quiero. Bueno, y así es como nos queda nuestro tejido. Entonces realicé 3 vueltas con diferentes colores y estos fueron los tonos que yo elegí para este proyecto. Y les voy a dar la medida. De ancho mide 20 centímetros y de largo, ya les digo, 26 centímetros. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Alrededor, me voy a ir alrededor de todo mi tejido con punto bajo. Entonces, para que quede así de bonito. Entonces, aquí ya adelanté un poquito del trabajo. Y entonces, aquí en cada espacio vamos a realizar un punto bajo. Aquí en este espacio, esta parte es muy cansona, realmente no es que sea muy bonita, pero esto es lo que le da lo bonito del bolso. Entonces aquí en este espacio, punto bajo, en este espacio, punto bajo, entonces aquí, punto bajo, en este espacio, punto bajo, que es un poquito incómodo, toca con paciencia. En este espacio, punto bajo. Y así nos vamos por todo nuestro tejido
así hasta llegar hasta acá. Bueno, entonces así ya es como nos queda nuestro tejido. Yo ya escondí las lanitas y así es como nos queda. Ahora le vamos a hacer el forro porque en mi caso quiero que quede con cremallera, entonces les voy a enseñar cómo se pone el forro. Entonces aquí ya tengo una tela, ustedes pueden elegir la de su gusto. Yo tengo esta y vamos a tomar la medida. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a dejar 1 o 2 centímetros de lado a lado. Vamos a dejar 2 centímetros acá, 2 acá, 2 acá y 2 de la parte de arriba y vamos a cortar. ¿Por qué vamos a dejar 2 centímetros? Porque vamos a coserlo para que quede bien bonito. Entonces, como hay que hacer el doblez, entonces ahí vamos a gastar tela. Entonces vamos a cortar y volvemos. Bueno, y así es como nos queda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, voy a subir el tejido, voy a subir un poquito, voy a coger de este lado y de este lado y voy a tomar así como un pequeño dobladillo y voy a plancharlo por este lado, de igual manera de acá a acá. Voy a coger así otro dobladillo y voy a plancharlo muy bien para que pueda coserlo sin ningún problema y lo vamos a hacer en las 4 partes. Bueno, y así es como nos queda. Esta es la parte del derecho, esta es la parte que va adentro y esta es la parte de afuera. Esta no se va a notar, de igual manera esta. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí hay personas que de una vez van a coser esta parte. Yo no lo hago de esa manera. Vamos a trabajar por la parte del revés y vamos a poner nuestra cremallera. Entonces me gusta coser la cremallera perfecto de lado a lado sin ningún inconveniente y ya cuando tenga la cremallera ahí sí voy a coser en esta parte. Si ustedes desean primero coser esta parte no hay ningún inconveniente. Hay que tener muy presente que a la hora de poner nuestra cremallera que no quede tan cerca porque a la hora de abrirlo se va a enredar y van a haber problemas. Entonces lo ideal que la cremallera quede en esta parte. Entonces quede así. Entonces vamos a poner nuestra cremallera. La cremallera va por encima de la costura. Voy a hacerla de esta manera. Entonces puedo coserla perfectamente de acá. Por todo esto hasta acá. Entonces así es como la voy a dejar. Me toca coserla con este color porque ya con este se nota mucho en la cremallera y no quiero. Entonces pensaría que con el color blanco voy a coser y aquí tengo unas agujas, no tengo así alfileres y voy a colocar muy bien nuestra cremallera para que no se mueva a la hora de coser. Y aquí voy organizando muy bien que quede bien bonita la cremallera. Y de igual manera acá. Y de igual manera aquí. Y por el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuestra cremallera de la misma manera. Y lo importante es que se encuentre donde baja la cremallera, es que se encuentren de esta manera para que quede la cremallera bien a la hora de cerrarla. Entonces que esto coincida. Entonces aquí de la misma manera voy a poner aquí los alfileres y vamos a comenzar.
Bueno, entonces ya vamos a coser nuestro forro, así es como queda. Recuerden que la parte del derecho queda adentro, entonces mire cómo queda de bonito. Y esta es la parte del revés, no se va a notar para nada porque esto ya queda dentro del bolso. Y aquí lo que vamos es a coser. Las personas que tengan máquina de coser, entonces simplemente se van cosiendo así y queda perfecto. Y en mi caso me voy a ir cosiendo por esta parte, por la parte de abajo. Ustedes se van con el punto que ustedes desean y cuando yo llegue aquí donde se encuentran los puntos de la cremallera, lo que voy a hacer es coserlo de esta manera. Voy a hacer dos pasaditas acá de esta manera y me dirijo y doy la vuelta por este lado y voy cosiendo también esta parte hasta llegar hasta acá. Y ya después de que cosa la cremallera, entonces ya aquí simplemente es más fácil y voy a coser en este lado. Las que tengan máquina de coser simplemente es pasar así sin ningún problema y a mí me toca a mano. Entonces así voy a hacerlo. Les aconsejo no coser bien arriba, sino por la parte de aquí de abajito. Si se dan cuenta aquí como que se forma una línea, por esa línea nos podemos ir. La idea es que quede libre esta parte porque ahorita nos toca coser lo que es el forro ya con el bolso como tal. Entonces la idea es coser por este lado para que no se note mucho. Bueno, entonces ya después de tejer alrededor de todo nuestro bolso, vamos a coserlo. Entonces voy a coserlo por la parte del derecho. Entonces esta es la parte del derecho. Y voy a organizar muy bien mi bolsito y voy a empezar a coser esta parte y esta parte. Entonces aquí voy a poner un separador para que quede bien fijo a la hora de coser, que no se vaya a mover el tejido. Entonces aquí vamos a coserlo de la siguiente manera. Aquí ya tengo mi hilo y voy a ingresar por la parte de adentro para que el nudo quede obviamente adentro y no quede afuera. Entonces el nudito quedó ahí adentro, voy a guardarlo y vamos a tomar solo la parte de adentro, no la parte de afuera, sino la parte de adentro de nuestro bolso. Entonces así, de esta manera vamos a ajustar, pero no tanto que quede arrugado, perdón, sino que quede bonito, pero que tampoco quede suelto, ¿no? Entonces vamos a coger de este lado y vamos a tomar de este lado. Aquí tomamos de este lado y tomamos de este lado. De este lado y de este lado. De este lado y de este lado. Entonces así nos vamos cosiendo esta parte del bolso y esta parte del bolso. Bueno, ya terminé de coser el bolso, así es como nos queda. Falta esconder estas dos lanitas. Esta es la parte del revés y esta es la del derecho. Y aquí ya tengo el forro, ya está listo. Entonces vamos a poner el forrito. Vamos a ir organizando ya nuestro bolso de esta manera para ir cosiéndolo. Entonces ya, si se dan cuenta, esta es la parte de adentro, se ve muy bonita. Y vamos a organizar nuestro bolso para coserlo. Ya vamos a coser el bolso con la cremallera.
Bueno, entonces ya tengo mis alfileres aquí puestos y no voy a dejarlo muy encima, casi en la orilla, porque a la hora de cerrar el bolso, pues obviamente no va a cerrar muy bien. Entonces voy a quitar este alfiler y voy a comenzar a coser. Voy a coser con color blanco y voy a ingresar por la parte de arriba porque quiero esconder el nudito del hilo. Entonces voy a esconderlo aquí debajito. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a coger por la parte de encimita. No vamos a ir hasta el fondo, sino apenas la parte de encima, de esta manera. Y voy a coger la primera cadena de la costura. Entonces la idea es que no se vea el hilo. Ahora voy a coger nuevamente de esta parte la primera cadena y voy a ir aquí donde está la cremallera solamente por encima. No voy a ingresar por completo porque se notaría por el otro lado. Entonces no queremos eso. Entonces vamos por encimita de esta manera y cosemos. Entonces si se dan cuenta no se nota para nada y por detrás está la costura rosada que hicimos anteriormente. Entonces nuevamente voy a coger esta parte, la primera cadena, y voy a coger parte, voy a quitar este alfiler, ahora sí, y voy a coger, ahora sí, voy a coger parte de la cadena y después parte de la cremallera, apenas por encima, de esta manera, y coso. Yo coso con blanco porque no tengo hilo verde, entonces me tocó así. Entonces así es como nos queda, no se nos nota para nada el hilo. Entonces nuevamente cojo de esta parte y vamos a coger de este lado cremallera. Y cosemos. Entonces así es como nos queda, no se nota en lo absoluto el hilo y no ajustar demasiado para que no nos quede apiñuscado, por así decirlo, o arrugado nuestro tejido. Entonces si se dan cuenta no se nota. Y aquí estamos en la cremallera, entonces voy a coger en la primera cadena y hacemos así. Entonces no se nota en lo absoluto. Se ve muy bonito. Y así nos vamos a ir alrededor de todo nuestro bolso hasta llegar acá. Bueno, y así es como nos queda el bolso. Me parece muy bonito como nos quedó. Aquí hice este adorno o esta florecita como llavero para las que deseen hacerlo. Aquí en el primer comentario fijo o en la cajita de descripción les voy a dejar el link. Y vamos a abrir aquí la cremallera. Así nos queda el forro. Vamos a cerrarlo. Entonces este es uno y les voy a dar otra opción. Esta es el pequeñito. Este es un juego, entonces aquí también tiene su llavero. Vamos a abrir. Este es el forro. Entonces es prácticamente lo mismo. Este bolso y pero esta es versión pequeña. Entonces ya ustedes deciden cuál realizar. En mi caso o en el tutorial realizamos este grande, ya ustedes deciden el tamaño. Entonces les quiero dar dos opciones de bolsito para las que deseen realizarlo. Bueno, entonces espero les haya gustado este tutorial.
No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.